Hoy 24 de marzo leemos en el Santoral de la Iglesia Católica el nombre de un santo, obispo y mártir que murió en el año 1980 en el país de El Salvador, aquí en América Latina. Este santo y mártir se llama Óscar Romero, Monseñor Óscar Romero, quien fue beatificado y canonizado por el actual Papa Francisco. Óscar Romero nació en el año 1917 en El Salvador, en el seno de una familia humilde. Estudió para ser sacerdote. Lo formaron inicialmente los padres claretianos, luego los padres jesuitas. Fue enviado a Roma para terminar con los estudios, para terminar allí el seminario. Ordenado sacerdote en el año 1942. Al año siguiente regresó a El Salvador. Empezó a trabajar pastoralmente como sacerdote. Luego ordenado obispo en el año 74 y luego nombrado arzobispo en 1977. La situación en esos años en El Salvador era muy complicada socialmente. Estaban a cargo del país los militares, la dictadura militar, y lo que empezaba a verse era mucha violencia a nivel social. Violencia de las dos partes, tanto por parte de los militares como también por parte de los grupos reaccionarios o revolucionarios o los grupos de izquierda. Un clima social de mucha violencia. Y también un clima de una vida social de mucha injusticia. Y como siempre pasa, los primeros afectados son los más débiles, los más pobres. Con lo cual, San Óscar Romero empezó a denunciar estas situaciones de violencia, estas situaciones de opresión, de injusticia social. Empezó a denunciar a las autoridades civiles y militares. Empezó a denunciar a estos grupos de poder en el país de El Salvador, aquellos grupos que concentran el poder, aquellos grupos que se adueñan del poder y de la economía de un país, y que generan justamente esas situaciones de opresión, de dolor, de injusticia. Empezó a ponerse del lado de los más pobres, de los más oprimidos en El Salvador. Con lo cual, la voz de este hombre, la palabra de este hombre empezó a incomodar a las autoridades y a estos grupos que concentraban el poder en el país. Claro, ellos veían que un obispo, un monseñor, encima un arzobispo, denunciaba estas situaciones de injusticia social y que de algún modo responsabilizaba el obispo a quienes estaban a cargo del poder. Y entonces, claro, estos grupos de poder empezaron a inquietarse, a preocuparse al escuchar las denuncias del arzobispo.
Algunos empezaron a criticarlo, escribían en contra de él, lo calumniaban. Incluso algunas personas dentro de la Iglesia Católica también lo dejaron solo, lo criticaron. Decían que el obispo Romero era un obispo de izquierda, un zurdo, diríamos, ¿no? Porque estaba del lado de los más pobres, de los más vulnerables, o porque predicaba en contra de la injusticia social. Entonces lo criticaban y lo acusaban de ser una persona de izquierda, pero todo eso era falso, ¿no? Era pura calumnia, porque la izquierda o el marxismo es una cosa muy distinta. Primero porque la izquierda o el marxismo, si habla en contra de los grupos que concentran el poder, es para ellos ponerse en el poder, para ellos tomar el poder. Es decir, el marxismo aspira a lo que inicialmente criticaba, buscan el poder, los grupos de izquierda. Otra diferencia es que estos grupos de izquierda radicalizados, los revolucionarios marxistas, que proponen la lucha social o la lucha de clases como herramienta para la transformación social, muchas veces están a favor de las armas, la lucha armada incluso. En cambio, San Óscar Romero estaba totalmente en contra de la violencia, estaba en contra de las armas, y de hecho predicaba constantemente y pedía el cese de la violencia en El Salvador. Por eso es una enorme injusticia, una gran calumnia, acusar a este monseñor, a este obispo, acusarlo de ser alguien de izquierda o acusarlo de ser un obispo marxista. Nada que ver, para nada. Porque además todo su trabajo lo hacía no en cuanto político o en cuanto asistente social, sino en cuanto sacerdote, en cuanto cura. Todo lo que hacía lo hacía en cuanto obispo, pastor de su pueblo. Bueno, puesto que su voz incomodaba cada vez más a estos grupos que concentraban el poder en El Salvador, lo que se tramó fue la muerte, el asesinato, y esto ocurrió un día como hoy, del año 1980. San Óscar Romero estaba celebrando la misa en una capilla y en el momento del ofertorio, un francotirador que trabajaba para la Guardia Militar del país le pegó un tiro y murió en el acto. Cayó al lado del altar y murió. Aquel que en toda su vida defendió la dignidad humana, los auténticos derechos humanos, aquel que durante toda su vida se puso del lado de los débiles, de los desposeídos, de los más pobres, y no del lado de los poderosos del país o de los políticos del país o de aquellos que concentraban el poder económico en el país. Ahora moría celebrando la misa, ¿no? Es decir, en ese acto supremo de entrega, de sacrificio, de amor y de martirio, que es justamente la Santa Misa.
porque en la misa lo que hacemos es revivir o actualizar el martirio de Cristo, la cruz de Cristo, la entrega de Cristo al Padre por amor a nosotros. Pidamos entonces al Señor, por intermedio de este santo del Salvador, que también nosotros podamos ser valientes a la hora de predicar, de denunciar, ponernos siempre en favor de los más débiles, de los que más necesitan, ser la voz de los que no tienen voz. Por ejemplo, hoy, aquellos que no tienen voz y que son atacados por los grandes grupos de poder a nivel mundial y que son atacados también por muchos políticos en plena democracia. Estos son los niños por nacer, los que están en el vientre de la madre y que son asesinados de manera legal, porque en muchos países el aborto es legal. Hoy los que no tienen voz son también los niños por nacer. La Iglesia entonces tiene que ponerse del lado, no de los poderosos, sino del lado de todas las personas, pero sobre todo de aquellos cuya dignidad es vulnerada, es atacada, es amenazada. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Óscar Romero, mártir, ruega por nosotros.